gracias, hermana, por su correo electrónico y su preocupación sobre el individuo que está perturbando a otros respecto a la sierva de Dios, Luisa Picareta, y sus revelaciones proféticas aprobadas por la Iglesia. Le escribo desde Italia. En la medida en que la vocación y el deber del teólogo se le erige investigar y explicar la doctrina de la fe y conservar el sagrado depósito de la revelación, profundizar en él, explicarlo, enseñarlo y defenderlo para el servicio del pueblo de Dios y para la salvación del mundo entero. Doy la segunda respuesta. Como exorcista formado por el difunto padre Gabriel Amort, deseo compartir con usted el triple ataque de Satanás contra la humanidad y el cristianismo en estos últimos tiempos, que culminarán con un fuego purificador global de la tierra a través de la intervención divina de la justicia de Dios. 2 Pedro 3 y 7. En el año 2000, la primera guerra escatológica de Satanás, profetizado en Fátima, fue contra el sacramento del matrimonio. En ese año se celebró y reconoció legalmente el primer matrimonio entre la persona del mismo sexo, y en los mismos últimos 24 años este sacrilegio se ha extendido e ilegalizado en 37 países, con una población total de 1.300 millones de personas, son 17% de la población mundial. En el año 2018, Satanás anunció una segunda guerra escatológica profetizada en Fátima, La Salette, Akita, Garabandal y Medjugorje, que está dirigida específicamente con el sacramento del orden. Satanás, que ha estado vagando por la tierra como un león rugante desde el tiempo del pecado original, sabe que su tiempo es corto antes de su encarnamiento de 1000 años por la Santísima Madre y sus hijos, que empuña directamente el arma del Santo Rosario. Por eso, hace 6 años que se ha lanzado a declarar una nueva guerra contra los pastores de la Iglesia. Esta guerra comenzó con una cisma material que ahora se ha convertido en cisma formal entre aquellos jerarcas y laicos que pretenden ser igualdad con Dios, descargando y defendiendo el cuerpo del Cristo por estos guías ciegos, desprovistos de autoridad eclesial, fomentando errores perniciosos a través de enseñanzas sistemáticas y heréticas. Aman lo primero puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y que le saluden en la plaza, y que la gente le llama rabí. Mateo 23, 7. Les encanta acumular seguidores en internet que les siguen como polilla a la llama. Jesús habló con razón de este lote gravemente engañado. Son ciegos, guía de ciego, los dos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Estos rebeldes de Caenes, de conciencia laceradas, pistonean la virtud de la santa obediencia antes de su sobresubstiación. Pretende defender la ortodoxia mientras defiende la división y la desobediencia contra aquello que se le opone, incluido el oficio del papado, la enseñanza magisterial, la literatura profética aprobada por la Iglesia, etc. Harían bien evitar a estos charlatanes como a la peste. Es cierto que por lado hay prelado laico y que puede oponerse a una enseñanza de la Iglesia, al tiempo que expresan genuinamente su deseo de una mayor claridad teológica. Estos son los habeles de la Iglesia. Por otro lado están los que abiertamente y sin piedad se burlan de la autoridad de la Iglesia, el magisterio y el bien intencionado pero envejecido romano pontífice,
mientras avanza en la obra de Satanás de sembrar en la casa de la fe la división y el cisma. Estos son los caínes de la Iglesia. En los próximos años, en el año 2000 y algo, Satanás librará su tercera y última batalla antes del inminente fuego global. Y esta vez será una guerra, profetizada en los libros de Daniel y Apocalipsis, y en muchas revelaciones proféticas aprobadas por la Iglesia contra el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía? En primer lugar, porque refrena al hombre impío de quien escribe San Pablo 2 Tesalonicenses 2, 3, 8. Es la Eucaristía que no puede ser eliminado hasta que primero sea eliminado el oficio del papado. Satanás debe quitar tanto el sacramento del orden como el de la Eucaristía, para que se cumpla lo que dice las Escrituras sobre el fin del sacrificio perpetuo durante 3 años y medio, tiempo durante el cual el mundo será gobernado por un régimen anticristiano. Segundo lugar, ¿por qué la Eucaristía es cumbre y fuente de la vida cristiana? Lumen Gentium 11. En la casa de oración se celebra y conserva la Santísima Eucaristía. Allí se reúnen los fieles y encuentran ayuda y consuelo, venerando la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, que se nos ofrece en el altar del sacrificio. Esta casa debe ser bien cuidada y ser adecuada para la oración y la acción sagrada. En ella, los sacerdotes y los fieles están llamados a responder con corazón agradecido al don al que, por su humanidad, derrama constantemente la vida divina en los miembros de su cuerpo. Los demás sacramentos, así como todos los ministerios de la Iglesia y todas las obras del apostolado, están unidos a la Sagrada Eucaristía y a ella se dirigen. En efecto, la Santísima Eucaristía contiene toda la riqueza espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo, nuestra Pascua y pan y vivo. Por su misma carne tenemos la vida eterna. Juan 6:53. Haciéndose vital y vitalizante por el Espíritu Santo, ofrece la vida a los hombres. Desde modo estos son invitados y conducidos a ofrecer a sí mismo a su trabajo y a todas las cosas creadas junto con él. Presbyterium Ordinis 5. La obra de nuestra redención se cumple a través de su ofrenda Eucaristía. Lumen Gentium 3. De la liturgia, por tanto, y especialmente de la Eucaristía como de una fuente, la gracia se canaliza hacia nosotros. Y la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios, a las que todas las demás actividades de la Iglesia se dirigen como hacia su meta, se alcanzan con la mayor fuerza. Los fieles deben tener la disposición requerida para recibir dignamente la comunión. Sacrosanctum Concilium 55. En resumen, el individuo sobre el que me ha llamado mi atención y que aparentemente es engañando a Luisa y a tanto de sus Cristos de malvados, están contribuyendo, aunque sea involuntariamente, a la guerra de Satanás contra la Iglesia. Estamos actualmente en la segunda guerra escatológica de Satanás contra el sacramento del orden, y él está haciendo precisamente lo que Nuestra Señora de Áquita había predicado en 1973. La obra del demonio se infiltrará incluso en la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispo contra obispo. El demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que abandonen el servicio del Señor.
En la medida que este individuo se ha separado de las jerarquías y de la autoridad con lo que Cristo le configuró, el sacramento del orden, a la vez que desprecia públicamente a aquellos santos y sabio obispo y así San Aníbal que adjunto a su escrito múltiple, sello de aprobación eclesiástica, deberemos tener una oración en este santo tiempo de Cuaresma. En cuanto a Luisa y a su revelación divinamente inspirada, los sellos oficiales de la aprobación de la Iglesia cabalgan sobre su propio mérito. No necesitan ninguna defensa. De nuevo, cualquiera que condene públicamente lo que la Iglesia ha aprobado oficialmente está, aunque no sea intencionalmente aliado con Satanás. Permanecen siempre fieles a Cristo y a María a través del magisterio de sus calificados teológicos, cuyas vacaciones y debe a decir la verdad en el amor. Efesios 4:15. No teman nada y están en paz. Jesús es la razón de este tiempo de la Iglesia que prepara la celebración de su glorioso triunfo sobre el pecado y la muerte. En Cristo, reverendo José Leo Iannuzzi.